¿verdad? Los voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Los voy a invitar a que vayamos a Jeremías. Jeremías 1, capítulo 1. Del 4 al 9. Jeremías 1, del 4 al 9. Vamos a usar dos partes de la Biblia muy conocidas, de lo cual yo creo que la mayoría las hemos escuchado más de una vez. Son ejemplos por el cual yo lo titulé hoy en este día el mensaje: tu llamamiento tiene un propósito. Y yo creo que el llamamiento de cada uno tiene un propósito, hermanos. ¿Lo tenemos, iglesia? Si todos los tenemos, vamos a la lectura en el nombre de Jesús y dice así. Leemos el 4, tomamos asiento y luego leemos del 5 al 9. Vamos a la lectura del 4 solamente. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor? Ahora leemos desde el 4 hasta el 9, ahora sí, en el nombre de Jesús dice así. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, 5, antes que yo te formase en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. 6, entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mandare, dirás. 8, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy, para librarte, declara el Señor. Porque contigo estoy, para librarte, declara el Señor. 9, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Gloria al Señor. Fíjense que este pasaje, yo creo que un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y se habla mucho, en esta ocasión muchas veces se enfatiza de cómo Jeremías no quería hacer la voluntad del Señor. Y si usted ha leído, y si no ha leído, le invito a que lea todo lo que es la vida de Jeremías, que incluso se escucha a predicadores, ¿verdad?, que le dice el profeta llorón. Pero hay que mirar toda la vida que llevaba Jeremías, que cómo aconteció toda su vida, y verdaderamente, hermanos, no le fue nada fácil a Jeremías. Aún su propio pueblo lo estaba desechando, y más bien a qué profeta el pueblo de Israel no lo desechó, ¿verdad? Pero pasó por lo mismo. Pero lloraba por un pueblo que estaba desenfrenado, por un pueblo que a él le dolía lo que estaba pasando, y como el Señor le revelaba todo lo que le había de venir al pueblo, era lo que Jeremías sentía. Por eso clamaba, por eso lloraba. Lo invito a que lea detenidamente toda la vida de Jeremías, y es un pasaje que la verdad, o pasajes que te tocan el corazón, que verdaderamente te das cuenta cómo él sentía o se dolía por el dolor del mismo pueblo. Y más aún que el pueblo no entendía, que el pueblo seguía en lo mismo. Fíjese bien lo que dice el 4. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, el 5, antes que yo te formase en el seno materno, te conocí, y antes que nacieses te consagré, te puse por profeta a las naciones. A Jeremías el Señor se le presenta y no hace como en el tipo de Moisés, ¿verdad? Que le empieza a hablar que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sino él va directamente con él. Porque Jeremías conocía o tenía la noción de quién era el Señor, pero le hacía falta dar ese paso. Le hacía falta dar o empezar a dar ese fruto para lo que el Señor lo había escogido. Jeremías era hijo de un levita, porque dice que era hijo de un sacerdote. Si usted el 1 dice que era hijo de un sacerdote, para ser sacerdote tenía que haber sido levita. Es lo que el Señor había establecido. Entonces él debió de haber tenido un poco de conocimiento del Señor, y más bien debió de haber conocido del Señor por la manera como el Señor se expresa.
Y no le anda primero diciendo, mira, yo soy el Señor, y mira, o le manda a otro profeta, sino va directamente con él y le empieza a hablar. Y le empieza a decir desde un principio qué es lo que le va a acontecer. Y es ahí donde vemos que Jeremías, a pesar de que tenía la noción y el conocimiento del Señor, cuando el Señor no le pide, le dice más bien, le da un mandamiento, lo que tiene que hacer, vemos que automáticamente la mentalidad del hombre, aún conociendo del Señor, tiende a, no, es que yo no tengo esa capacidad. Es exactamente lo mismo que aparece aún en la actualidad, aún padecemos lo mismo los cristianos. Muchas de las veces nosotros primero ponemos el qué va a suceder antes de empezar a caminar. Primero pensamos en qué van a decir. Pensamos en los demás o en otras cosas, menos en aceptar lo que el Señor nos ha mandado. Es curioso cómo el Señor le dice, antes que yo te formase en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieses, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Y el 6, automáticamente la respuesta que hace Jeremías. Entonces dije, Señor, Dios, he aquí, no sé hablar. Pero el Señor sí sabía perfectamente que sí sabía hablar. Porque Él lo conocía mejor que nadie. Porque el Señor nos conoce mejor que nadie. Él le dijo, es que yo ya te consagré. Yo ya te escogí, eres de los míos. El Señor conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Por eso cuando el Señor nos habla, no deberíamos de cuestionar, deberíamos de obedecer. Porque muchas de las veces es lo que hacemos. Primero, hacemos exactamente lo mismo que Jeremías. ¿Y por qué yo, Señor? Fíjese bien que le dice, Señor, lo primero que se le viene, no le dice otra cosa. Señor, es que no sé hablar. He aquí no sé hablar. Y luego dice, porque soy joven. Aclarando un poco, no todas las Biblias dicen joven. Algunas, la versión 60 dice soy niño. Y la versión nueva versión internacional, no, la versión, perdón, de aquí les digo. La versión traducción Nuevo Mundo dice muchacho. Independientemente de cómo diga su traducción, él se minimizó automáticamente. Dijo, es que yo no voy a poder. ¿Cómo que no? Pero si es el mismo Señor, el que dice, fíjese bien de lo que le dice en el 6. Entonces dije, Señor, Dios, he aquí, no sé hablar, lo reconoce, pero si es que no sé hablar, porque soy joven. En el 7, pero el Señor me dijo, no digas soy joven. Independientemente si era joven o qué edad tenía, el Señor sabía perfectamente que ya tenía esa capacidad. Yo estaba escuchando predicaciones precisamente acerca de este pasaje bíblico y escuché comentarios que decían que probablemente tenía 16 años, otros que 18, otros que 21. Independientemente, la Biblia no dice qué edad tenía exactamente, hermanos. Pero sí sabemos que el Señor conocía exactamente la capacidad cuando el Señor habla con él. Y le dice, no digas que soy, porque automáticamente le dice, no digas que soy un niño. Tú puedes hacer lo que te estoy mandando. El hermano Juan hablaba y decía acerca de Deuteronomio 3:2, ¿verdad? De que no temas. El hermano ya hablaba acerca de la última predicación, exactamente de eso se nos predicaba. Y que nos exhortaban a seguir adelante. No es casualidad, hermanos, que sean mensajes tan consecutivos. Y yo creo que si creemos en el Señor y creemos en la palabra del Señor, es que hay un mensaje para todo el que quiere estar escuchando, o aquel que está escuchando. Aquel que está predicando. Ahí está la palabra, ahí está el mensaje. Pero verdaderamente, hermanos, no es que debemos de decir, es que no tengo o no puedo. Es que, ¿por qué? Si decimos creer en el Señor y decimos que el Señor está con nosotros y está en nosotros, entonces ¿por qué decimos que no podemos, hermanos? Hay algo que ahí entonces no encaja. Porque si decimos creer en el Señor, pero no caminamos y nos hemos quedado estancados, es que hay algo que no está pasando bien entre nosotros. No hemos entendido la palabra. Aún como predicadores, hermanos, decimos y predicamos una cosa y muchas de las veces no cumplimos con lo que predicamos. Ahí está la palabra. Es por eso los mensajes tan repetitivos. Nuestro hermano Juan también decía algo acerca de que pareciera repetitivo.
No es que sea repetitivo, hermanos, es que muchas de las veces nos ha hecho falta aprender más de la palabra del Señor. A pesar de que el Señor nos habla día tras día, vemos milagros días tras días, hemos testificado de los milagros del Señor y aún así no nos hemos puesto a cuentas con el Señor y no hemos seguido lo que el Señor nos ha mandado. Nos llenamos de pretextos. Entonces, ¿qué esperamos, hermanos? Si hemos visto con nuestros propios ojos los milagros. Hoy en este día está vivo usted, es un milagro, hermanos. Mírese la condición que el Señor nos ha traído. Ha sido tan especial esa manera como el Señor nos ha traído. No voltee a ver a los demás, usted mismo dése cuenta en qué manera te ha traído al Señor. Hay mucha gente que no conoce del Señor, está por allá afuera batallando. Nosotros deberíamos de tener ese privilegio y sentirnos privilegiados, porque hasta el día de hoy el Señor nos tiene en su casa. Y es exactamente eso, la misericordia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta muchas veces incluso consagrarnos para el Señor? Muchas de las veces nos cuesta, pues nos llenamos de pretextos. Decimos, es que no puedo, no sé hablar. ¿Qué van a decir de mí? Pero si el Señor dice que está conmigo, entonces ¿qué espero? Vamos a seguir más adelante, mire, lo que dice el 7. Pero el Señor me dijo, no digas soy un niño, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. 8. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Está afirmando el Señor. Bueno, si el Señor está conmigo, entonces, ¿qué espero yo? Si dice que el Señor está conmigo, ¿por qué entonces me detengo en hacer la voluntad del Señor? Eso no me debería detener, porque si dice que el Señor ha vencido la muerte, que el Señor es todo, ¿por qué me detengo? Eso yo meditaba mucho, hermanos, acerca de en este pasaje bíblico, porque muchas de las veces no hacemos lo que el Señor nos manda. El Señor habla de una y otra manera y hasta en sueños, hermanos, y aún así el hombre no entiende. Pero siéntase privilegiado porque hoy, no por el predicador, porque está leyendo palabra del Señor, porque es el mismo Señor que le está hablando a través de su palabra. No es el predicador, hermanos, sino es la misma palabra el que te está hablando. Entonces es momento de empezar a cambiar de opinión. Es momento de empezar a hacer las cosas como el Señor nos manda. Porque es palabra de Dios. Si decimos creer en el Señor, deberíamos de levantar y empezar a caminar seriamente. Esto no es un juego. Esto no es solamente el viernes estar 2 horas en el servicio, que a veces ni siquiera son las 2 horas y ya se fue el Señor. El Señor sigue con nosotros aquí donde quiera que vayamos. El problema es que nosotros cuando salimos a veces nos vamos olvidando poco a poco. Y es ahí el problema, hermanos. Es exactamente lo que el enemigo quiere. Que solamente seamos cristianos adentro de la iglesia y fuera del templo, fuera de este edificio, nos confundamos con los demás. Eso no es lo que el Señor nos manda. Deberíamos cada día echarle ganas, hermanos. Porque han venido predicaciones tras predicaciones muy similares. Si usted las va analizando poco a poco, ¿cómo no van a ser similares o iguales si es palabra de Dios que nos habla a cada uno de nosotros? Porque Él conoce tu condición y sabe exactamente el área donde estás fallando. Él sabe perfectamente mi área donde estoy fallando. Pero ¿para qué, hermano, fijarme cómo está el hermano fallando si aún no he podido cambiar lo mío? No deberíamos de estar perdiendo el tiempo mirando a los demás, cuando tengo mucho trabajo por hacer en mí mismo. El Señor dice, yo estoy contigo, declara el Señor, está afirmando. Pero también le dijo, vas a pasar por muchas cosas, le dice en el 8, no tengas temor de ellos. Y el Señor empieza a decirle que va a tener serios problemas. Es exactamente lo que el Señor te dice. Vas a tener problemas, pero no temas porque yo estoy contigo, declara el Señor. No va a ser el hermano el que va a estar contigo, es el mismo Señor el que está contigo.
Es por eso que el Señor nos habla a través de su palabra. Es por eso que el Señor nos declara todos los días que leemos su palabra que Él es el poderoso y que Él es el que te puede guiar por el mejor camino. Que no hay nadie más, no hay otro Dios como Él. Que su palabra es fiel y verdadera y que su palabra nos va a guiar cada día. Pero es cuestión de que no nos alejemos. Es cuestión de que caminemos. Fíjese en el 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es exactamente, nosotros podemos hablar de la palabra del Señor cuando meditamos en la palabra del Señor, cuando comemos de la palabra del Señor. Ahí está la palabra del Señor. Por eso, hermanos, deberíamos todos los días meditar en la palabra. No debería, si usted no quiere leer toda la Biblia, porque yo sé que tiene cosas que hacer en la mañana o en la tarde, pero en el transcurso que usted tenga, yo creo que siempre tenemos un momento libre. Y es precisamente de lo que nos predicaban el otro servicio antepasado, el domingo. Precisamente de que esto tendríamos que hacer todos los días. ¿Para qué? Porque será nuestra guianza. Porque de otra manera no podemos guiarnos ni a nosotros mismos, mucho menos podemos guiar a nuestra propia familia. Es aquí, hermanos, donde está la sabiduría. Es por eso que Salomón le pedía sabiduría al Señor. ¿Cómo dirigir a un pueblo? ¿Quieres dirigir a tu familia de la mejor manera? No te apartes de la palabra del Señor. Y será de la mejor manera la enseñanza. Quizás tu familia no se ha convertido, pero con tu testimonio, el día de mañana, a la hora exacta, ni antes ni después, llegarán a los caminos del Señor. No desmayes en tu corazón, porque la promesa allí está. Y la promesa es para el pueblo del Señor. Pero también está la responsabilidad, y también es para el pueblo del Señor. Y están las obligaciones, y también es para el pueblo del Señor. No solamente las promesas, sino también hay obligaciones, hermanos, que hacer. También hay que cumplir con lo que el Señor nos pide en su palabra. No podemos estar esperanzados, y es lo que nos predicaban, a las puras promesas, sin dar nada a cambio, sin dar nuestro esfuerzo a cambio. Es cierto que no somos perfectos, pero sí deberíamos de esforzarnos cada día. Porque el Señor es bueno y el Señor está contigo. Vamos a ir a otro pasaje más, hermanos. Los voy a invitar a que vayamos a Éxodo. Otro pasaje muy conocido. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 6. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Fíjese lo que dice el 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravillosa... el 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué razón la zarza no se quema? 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios le llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. 5. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. 6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Este caso es un poco diferente, hermanos, pero es igual, tiene el llamamiento.
A pesar de que Moisés había sido instruido como los egipcios, yo me atrevo, eso no dice la Biblia, pero yo me atrevo a decir que no tenía el suficiente conocimiento del Señor. Porque si usted se da cuenta, el Señor se empieza presentando con él. Y fíjese que es algo que me llamaba muchísimo la atención, porque es exactamente reflejando la vida aún de los creyentes hoy en día. Moisés no estaba buscando del Señor. Él andaba haciendo su trabajo apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Yo me imagino, eso no dice la Biblia, solamente yo pienso que él no iba pensando en llegar al monte de Horeb, ponerse a orar y ponerse a hablar con el Señor. La Biblia enseña que el Señor siempre trata una manera de tratar especialmente con el hombre, de llamar la atención de una u otra manera, y es exactamente lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Trata de llamar la atención, busca una manera como si el Señor fuera el necesitado, porque si se da cuenta, dice que Moisés en el 1 dice que apacentando las ovejas de Yetro su suegro, y en el 2 dice que le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, pero esa llama de fuego no se consumía, y eso fue exactamente lo que llamó la atención de Moisés. Quizás no hubiera llamado tanto la atención de que se hubiera quemado al instante. Era normal. Pero más sin embargo, el Señor le hace un llamamiento bien especial, así como te lo he hecho a ti y a mí. De una manera especial. Y pone una zarza. Y lo logra. Porque Moisés al mirar la zarza en el 3, dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravillosa. ¿Por qué la zarza, o esta maravilla, por qué la zarza no se quema? Había algo como que no encajaba. Él quería acercarse para ver y descubrir qué es lo que estaba pasando. Me llama la atención que también Moisés no dijo, bueno, esto no es normal, mejor me alejo. Sino más bien, esa atención que el Señor le puso, eso que el Señor le dio a entender, en vez de huir, yo creo que alguien le ha dicho, pues quizás hay gente por ahí, mejor no me acerco, qué sé yo. Sino más bien le cautivó algo especial, ese llamamiento. Y el Señor, después de ahí, de llamar, le dice, ya cuando se empieza a acercar en el 5, entonces él dijo, no te acerques, he aquí quita las sandalias de tus pies. Le empieza a hablar ya al Señor directamente, pero primero llamó su atención. Es exactamente lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Tuvimos una atención por algo, quisimos saber algo de lo que estaba pasando cuando nos hicieron esa invitación, cuando nos hablaron del Señor. Queríamos saber verdaderamente qué era conocer al Señor. Y es la manera como el Señor empieza a llamarnos, poco a poco. A diferencia de con Jeremías, no lo manda luego el Señor, sino empieza a presentarse. Fíjese cómo en el 5, le dice, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y en el 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Pero cuando le habla en el versículo 4, hermanos, dice que no cubrió su rostro, sino solamente escuchó. Y eso llamaba mi atención, porque no automáticamente se dio cuenta que era el Señor, sino se puso a escucharlo. Cuando el Señor se presenta, entonces se da cuenta directamente que es el mismo Señor el que le está hablando. Hasta entonces se dio cuenta, entonces cubre el rostro. Mientras solamente escuchó, le llamó primeramente la atención la zarza que no se quemaba, y se fue acercando poco a poco. Es exactamente como el Señor nos empieza a jalar a cada uno de nosotros. ¿Cómo fue tu llamamiento, hermano? Fue tan especial que hasta el día de hoy sigues aquí. Es por eso que nosotros deberíamos de estar agradecidos todos los días por la manera como el Señor nos ha llamado. Eres tan especial para el Señor y deberíamos de sentirnos privilegiados de esa manera. Pero ahí está el compromiso también, hermanos. Ahí está exactamente. Viene todo junto. No podemos separar una cosa de la otra, porque entonces no es el Señor. Deberemos de agarrar todo completo o nada, porque así es el Señor.
porque no podemos ser tibios. Eso enseña la Escritura. Entonces, Moisés tuvo ese llamamiento especial. Moisés quería descubrir qué estaba pasando. Fíjese bien en el 6, dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que ya había entablado o ya había escuchado al Señor. Pero en el 7, note bien lo que dice el 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y empieza a hablarle, ¿verdad? Y Moisés callado. En el 8, he aquí he descendido para librarlos, porque el clamor de ellos ha llegado hasta mí. Y empieza a hablar de la promesa que los va a sacar de allí. Y todo parece perfectamente, que todo va bien. En el 9 dice, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Ya dice que en el 8 que él ha descendido para sacarlos. Donde cambia todo, hermanos, es en el 10. Dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Y ahí es donde ya no le parece nada a Moisés. Todo iba bien, hermanos, mientras llegamos a los pies del Señor. Todo está bien mientras entramos y estamos en un lugar y nos convertimos y todo está bien. El detalle es cuando el Señor nos dice, bueno, ahora empiezas a dar fruto. Es ahí donde ponemos el pretexto. Es ahí donde, Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Y empezamos con muchos pretextos. Todo iba bien, Moisés escuchó y en el 8 dice, bueno, he descendido para librar al pueblo de Israel. Ah, bueno, vas a ser tú, Señor. Va a haber un milagro, qué bueno que te acordases de ellos. Pero ya cuando le dice, en el 10, ahora pues ve y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, automáticamente en el 11 Moisés contesta, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Ya no estaba tan buena la plática. ¿Por qué? Porque Moisés, todo iba bien mientras el Señor iba a hacer y todo está bien mientras el Señor hace milagros y todo está bien mientras el Señor, yo creo en el Señor y todo está bien. Pero empezar a caminar y empezar a hacer la voluntad del Señor, ahí como que ya no queremos, hermanos. Ahí nos detenemos. Al igual que Jeremías y al igual que Moisés, en vez de obedecer, cuestionamos. ¿Por qué yo, Señor? Pero sí queremos ver a nuestras familias convertidas. Sí queremos ver a todos nuestros amigos convertidos. Pues ahí estás tú y ahí estoy yo, hermanos, para dar testimonio y para hablarles de la palabra. Y es ahí donde nos queremos detener. Pero si el Señor ha dicho que estará contigo y conmigo, entonces, ¿qué nos detiene, hermanos? Es exactamente eso. ¿Qué nos detiene? La pregunta que yo me hacía. Si el Señor ha dicho que estará conmigo. Fíjese que todo iba bien hasta que llegamos ahí. Ahora vamos a leer el 10. Aquí mismo, Éxodo 3, del 10 al 12. Dice el Señor en el 10. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel. Le vuelve a repetir. El 11. Pero Moisés dijo, otra vez Moisés, a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Vuelve a repetir, dice el 12, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Se acuerda lo que le dijo a Jeremías? Yo, no temas porque yo estaré contigo. Es exactamente lo que el Señor nos dice a nosotros. No temas porque el Señor estará conmigo, estará contigo. Entonces, si el Señor está conmigo, a lo mejor yo no estoy con el Señor, por eso me detengo tanto. Y esto no es así, hermanos. Deberíamos de seguir caminando. Porque el Señor dice, yo estoy contigo, aclara el Señor. Dice el 12, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis en este lugar. Ya le estaba dando un mandamiento, hermanos. Primero se presentó, llamó su atención, entabló una conversación, se identificó, le dijo más bien quién era,
Y ahí empieza la conversación. Pero ahí también empieza Moisés a no querer caminar. Y a veces, hermanos, creo que en eso, al menos yo me parezco, creo que mucho a Moisés, solamente en no querer caminar. Y yo creo que si usted sea sincero, muchas de las veces ha pasado por algo así. Nos dice el Señor, háblale, y ay Señor, se mira como que es bien enojón, a lo mejor se molesta. Muchas de las veces lo sentimos, hermanos, y desobedecemos. Muchas de las veces sentimos que es de parte del Señor tener que predicar la palabra, y a veces nos detenemos. Luego, Señor, voy a tratar de hacer más amistad con Él. Tú no sabes la necesidad por la que está pasando, pero el Señor sabe, y por eso nos hace sentir muchas de las veces que tenemos que predicar la palabra. Porque es un mandamiento del Señor, al igual que a Moisés, es un mandamiento del Señor predicar la palabra. No importa, pero es que Señor, no me sé la Biblia de memoria. Bueno, es que el Señor va a hablar por ti, porque tú no los conviertes. El que los convierte es el Señor, porque el que hace la obra es Dios, no nosotros. Y a veces eso nos hemos confundido. Es que a lo mejor no cree. Bueno, ¿y qué te garantiza que si cree o no cree? Si el Señor nos hace sentir que prediquemos su palabra, que compartamos la palabra, es porque el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y probablemente, si le compartimos la palabra, probablemente lo va a tocar el Señor, si no ese día o otro día, pero va a ir poco a poco. Porque yo sé o creo que la mayoría no nos convertimos al primer mensaje. ¿Cuántas veces no nos predicaron allá afuera, nos hablaron del Señor? Y a veces como que, o al menos yo en lo personal, cuando escuchaba que me iban a hablar de la palabra, como que ya desde el momento que miraba como que eran cristianos, nunca, gracias a Dios, nunca los ofendí ni nada, los escuchaba como decimos, a regañadientes, como diciéndole, apúrale porque no tengo mucho tiempo. Mas sin embargo la ignorancia era tan grande que el Señor me estaba haciendo un llamado. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hablaron de la palabra del Señor más de una vez y no entendimos a la primera. Pues es momento de empezar a compartir la palabra, si es que lo hemos dejado de hacer. Tenemos que seguir predicando, hermanos, porque para eso tu llamamiento es bien especial para el Señor, para predicar la palabra, para compartir el mensaje. Es allí, pero es maravilloso tu llamamiento, hermano. Siéntete bendecido y afortunado, le sirves al Dios viviente, al único, al verdadero. Es ahí, hermanos, donde deberíamos de pensar, ¿cómo estamos el día de hoy? Venimos, gracias a Dios, con las fuerzas que el Señor nos da, y aquí estamos todavía, leyendo la palabra del Señor, buscando del Señor, no porque seamos buenos, sino porque queremos que haya un cambio más en nuestras vidas. No porque queremos enseñar, queremos aprender también. Ahora, si es palabra de Dios y el Señor nos da ese discernimiento para poder enseñar, gloria a Dios, pero también aprendemos. Y es exactamente de la palabra del Señor. Dice Moisés que él no quería ir, pero ahora vamos a ir más adelante. No vamos a leer todo el 3, pero vemos que el Señor le dice a Moisés y Moisés un no y el Señor sí. Y bueno, poco a poco le empieza a enseñar milagros y incluso la vara que tiene, ¿verdad? Le hace el milagro de convertirla en ese momento de una culebra. Mas sin embargo, cuando le dice agárrala por la cola, la agarra y dice que se vuelve a convertir en vara. Le dice que meta su mano en su seno, se le convierte en lepra y luego la vuelve a meter y dice que le queda igual que la demás carne. Y le empieza a hablar el Señor. Mas sin embargo, pareciera que Moisés, mejor más bien, hasta el día de hoy, creo que el pueblo no cambiamos por ahí, hermanos. No hemos entendido esa área. Vemos los milagros todos los días, en nuestras propias familias, y aún así nos hemos detenido. Ahora vamos a ver lo que dice aquí mismo Éxodo capítulo 4, del 1 al 4. Dice así en el nombre de Jesús, el 1. Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás dirán, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él le respondió, una vara. 3. Entonces él le dijo, échala en tierra.
y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. 4. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró y se volvió vara en su mano. Vemos, ¿verdad?, los milagros, pero me llama mucho la atención el 4. Cuando le digo el 1, 4:1. Dice: Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen? ¿Cuántas veces nos hemos quedado ahí, hermanos? ¿Y si no me creen, Señor? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si me conocían en el mundo. Precisamente por eso. Porque Moisés tenía que regresar al pueblo de donde había salido. Mas, sin embargo, ya Moisés no quería regresar. Y es exactamente, el Señor nos ha hecho un llamamiento tan especial para poder compartir las maravillas del Señor con aquellos que no han salido del mundo. Por eso tu llamamiento es tan especial, porque el Señor quiere que le sirvamos. Dice, lo primero que le dice, pareciera que Moisés se convence y no, y le dice, Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Señor, me van a ignorar, pues ¿para qué pierdo mi tiempo con él? De por sí ni hace caso. No, tú síguele predicando. Pero ya ves, Señor, hasta se molesta. No, pues el Señor le ablandará el corazón, no te preocupes. Pero tú síguele predicando. Si no me creen, Señor, si me ignoran, es normal, no te ignoran a ti, están ignorando al Señor. A veces lo tomamos tan personal, pero el Señor dice en su palabra, es que no te desechan a ti, me desechan a mí. Y no habría por qué agarrarlo tan personal. Pero ahí nos damos cuenta que también la carnita nos gana. Eso no debería de ser así. Luego dice, porque quizás dirán, ¿no se te ha parecido el Señor? Me van a notar, se van a decir que son incrédulos, Señor, ellos, y pues ¿para qué pierdo mi tiempo? Moisés le buscó de una y otra manera para ver si, bueno, el Señor le decía, está bien, tienes razón. No, es que el hombre nunca va a tener la razón, hermanos. El que tiene la razón se llama Jesús. Y es precisamente de Él quien estamos predicando. Porque el Señor sabe perfectamente la necesidad de cada uno de nosotros y sabe que si predicamos la palabra, más de uno se puede convertir y no lo vamos a convertir nosotros, como les decía al principio, sino va a ser va a ser nuestro Señor Jesús el que los convierte. Y Él va a ser el que los va a salvar, no nosotros, hermanos. No podemos adueñarnos de algo que no nos pertenece. Esa es la verdad. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Fíjense algo que Moisés le decía al Señor, todos estos pretextos, mas sin embargo nos damos cuenta que ninguno de esos le hizo válido el Señor. ¿Cuántos pretextos le has puesto al Señor para no predicar la palabra? ¿Cuántos pretextos le he puesto al Señor? Quizás muchos, hermanos. Pero precisamente por eso el Señor nos sigue recordando su palabra, para que cambiemos. Para que nos demos cuenta exactamente que no es nosotros los que estamos tratando de meter la palabra al hombre, sino que es el mismo Señor el que está queriendo o el que está tratando de cambiar nuestros corazones. La palabra es para el pueblo del Señor, no para aquel que no está escuchando la palabra. Así es que no tratemos de acomodarle la palabra a alguien más cuando sabemos que el Señor nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Vamos a seguir más adelante, aquí mismo Éxodo. Aquí a Éxodo 4:10. Éxodo capítulo 4, del 10 al 14. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre de elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 11. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca
del hombre? ¿O quién hace el hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? 12. Ahora pues ve y yo estaré contigo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. 13. Pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. 14. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y dijo: ¿no está allá tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. No me pierda Éxodo 4:10, hermanos. Los voy a invitar a que vayamos a una escritura más para poder entender el mensaje. Vamos a ir a Hechos 22. No me pierda Éxodo 4. Hechos 7, 22, solamente el puro 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, Hechos 7, 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en hechos y en palabras. Ahora sí regrésese, note bien lo que acabamos de leer. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en hechos y en palabras. Pero ¿cómo le dice al Señor entonces que es torpe para hablar, que es tartamudo? Pero en hechos nos dice algo totalmente diferente. Bueno, es que para el hombre siempre va a haber un pretexto, hermanos. Para el hombre siempre va a tratar de hacer a un lado la responsabilidad. Lo que le dice, ahora sí regrese a Éxodo 4:10. Dice en el 10: y Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente ni ayer ni hoy. Lo que Moisés más bien lo que quiere es quitarse esa responsabilidad. No quiere regresar definitivamente a Egipto. Es bueno no regresar al pasado, hermano. Qué bueno. Pero sí es bueno compartir la palabra del Señor. Moisés lo único que quería es que le dice: manda a otro, Señor, pero a mí no me mandes. Hay tantos hermanos, ¿por qué no mandas a otro hermano? No, pero si el Señor te está diciendo a ti, ve y hazlo tú lo deberías de hacer, yo lo debería de hacer. Porque estoy esperando a que decirle al Señor: Señor, manda a otro hermano, él es más esforzado. No, precisamente porque el Señor quiere que tú y yo nos esforcemos. Por eso nos está mandando. Pero muchas de las veces queremos echarle la responsabilidad a un hermano. Esto no debería de ser así, hermanos. Moisés le decía al Señor: Señor, manda a alguien más, mira que no sé hablar. Y Jeremías decía lo mismo: soy joven, soy niño, no puedo, no soy yo el adecuado. Pareciera que nosotros le vamos a instruir al Señor. Eso es poco chistoso, hermanos, de que yo voy a instruir al Señor. No, hermanos. Deberíamos de definitivamente cambiar ese tipo de mentalidad. Porque si no cambiamos, imposible, siempre vamos a estar en lo mismo. Debería de haber un cambio grande en nosotros, como creyentes, como cristianos. No decirle: Señor, mándale, hermano. Es que es mi familia y luego pues a mí no me hacen caso. A ellos, a lo mejor al hermano sí le hacen caso. No, si el Señor te lo está poniendo, que le prediques, predícale, hermano. Pero no deberíamos de estar esperando a decirle al Señor: manda a alguien más. Porque es ahí donde dice que el Señor se enojó con Moisés. Y es ahí, hermanos, donde tú y yo deberíamos de meditar en eso. Decir: bueno, Señor, pues si me está mandando en el nombre de Jesús, yo lo tengo que hacer.
¿Por qué estar esperando a alguien más? Tú no puedes saber qué va a acontecer con aquella persona después de que el Señor te ha hecho sentir que le prediques la palabra del Señor. Tú no conoces el futuro de los demás. Tú y yo, en vez de cuestionar, como te decía, deberíamos de predicar, obedecer, seguir adelante, como creyentes, hermanos. No estar esperanzado a que alguien más haga mi trabajo, cuando el Señor me ha hecho el llamado, ese llamamiento tan especial. Queremos sentir el puro privilegio de ser privilegiados como cristianos y que todo el mundo nos mire, oh, es cristiano. Pero no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado. Es momento, hermanos. El Señor es tan bueno que hasta el día de hoy nos da el mensaje para que empecemos a cambiar. Y seguirán viniendo mensajes con tal de que el Señor nos mire llegar hasta la meta final. Pero es cuestión de poner atención y escuchar lo que el Señor dice a través de su palabra. Hay tantos ejemplos, hermanos, de mucha gente que cuando el Señor los mandaba, trataron de no hacer lo que el Señor, donde el Señor los quería ocupar, donde el Señor quería que le sirvieran. Y si usted ha leído la historia de Saúl, también, a pesar de que ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey, pero cuando le iban a presentar como rey al pueblo, yo sé que se recuerda que lo primero que hizo fue y se escondió. ¿Por qué? Porque no quería presentar esa responsabilidad. El profeta ya le había dicho que iba a ser el rey, mas sin embargo lo primero que hizo, cuando iba a ser presentado, se escondió. En sí no lo había escogido Samuel, sino fue el mismo Señor el que lo eligió. Si usted se da cuenta, la historia de Jonás marca lo mismo. Compró un boleto, el Señor lo mandó a Nínive y él compró un boleto y se fue a Tarsis, huyendo de la responsabilidad. Y como esos miramos muchos ejemplos, hermanos. Ahí sí, en ir tan lejos, los apóstoles, el Señor les dijo a dónde tenían que ir. Y cada quien se fue a hacer sus cosas. Se olvidaron de lo que el Señor les había dicho. No te olvides de lo que el Señor te ha dicho. Nos tiene una promesa bien grande, pero nos tiene esa responsabilidad para cada uno bien grande. Desde el momento que hemos entrado al camino del Señor, ahí está la responsabilidad. Queremos la victoria, sí, gloria a Dios. Pero para obtener la victoria, tenemos que agarrar la responsabilidad. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que vivir como el Señor nos manda. Es cierto que nos hemos equivocado más de una vez, pero si nos ponemos a cuentas, sé que el Señor puede cambiar nuestras vidas poco a poco. Quizás el día de ayer, quizás el día de ayer o quizás hoy, el Señor te hizo sentir que le predicaras a alguien y no lo hiciste, que le compartieras la palabra. Pero es momento de ponerte a cuentas, hermanos, y el día de mañana luchar con eso, si no lo hemos hecho. Compartir las buenas nuevas, hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y hablar de un Dios que lo controla todo. Pero que hay que seguir como el Señor nos manda, no como yo pienso, porque si lo hace como yo pienso, como el hermano lo hace, como el otro hermano lo hace, no va a haber un entendimiento, hermanos. Pero si lo hacemos como el Señor dice, ahí iremos todos, poco a poco. Porque cada quien tiene su estilo de pensar. Pero el Señor, la manera como el Señor nos guía es única y es verdadera. Solamente hay que poner atención para que nos lleve por el camino correcto. Porque si yo lo hago como yo quiero, no estaré de acuerdo con el hermano. Pero si lo hago como el Señor quiere y el hermano lo hace también como el Señor quiere, yo le garantizo que estaremos de acuerdo. El problema es cuando yo hago las cosas a mi estilo y a mi manera y es como yo creo. Y a veces quiero que el hermano piense igual que yo. Eso es imposible, hermanos. Hay que también tratar de entender esas áreas. Pero en el camino del Señor deberíamos de compartir todo igual. Porque no son dos dioses, es uno solo. Y cuando ya empezamos a pensar de maneras diferentes conforme a la palabra del Señor, es que uno de los dos, no puede haber dos verdades. Uno de los dos no está incorrecto. Se equivocó. Quizás no ha entendido de esa manera. Pero es bueno, hermano, reconocer también esas áreas. Porque cuando nos cegamos en una sola cosa, nos vamos a cegar en todo. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que pongamos atención a su palabra y que nos demos cuenta lo que Él dice exactamente
y que hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Vamos a ir a un último pasaje, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan 16. Del 32 al 33. El Evangelio de Juan 16, 32 y 33. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el 32. Mira, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Note bien lo que dice el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es exactamente eso, hermanos. Si el Señor ha vencido al mundo, y el Señor está con nosotros, y el Señor dijo que estaría con Moisés, y dijo que estaría con todos sus profetas y con su pueblo, es que el Señor está contigo y conmigo. Entonces no deberíamos de detenernos. No deberíamos de tan siquiera pensar en que qué van a decir, en que por qué yo, en llenarnos de pretextos. Son pretextos de hombre. Pero el Señor no quiere pretextos de hombre, quiere obediencia. El Señor quiere que sigamos por el buen camino, como buenos seguidores. Tenemos al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesús. A Él deberíamos de imitar, hermanos. En Él deberíamos de confiar y a Él le deberíamos de pedir toda la dirección, y solamente a Él sin desviarnos, ni a derecha ni a izquierda, solamente a Él. Pero ¿por qué desviamos la mirada? A veces nos pasa lo de Pedro. Miramos la tempestad. A veces miramos todo, hermanos, menos a nuestro Señor Jesús. Es eso lo que muchas de las veces nos estorba en nuestra propia vida. El Señor nos dice y nos habla a través de su palabra, cada día que hablemos su palabra, pero no hemos entendido. No hemos aprendido lo que el Señor nos ha enseñado. Pero el Señor es bueno, hermanos. Fíjese que nos trajo con bien hoy en este día. Y si el Señor nos permite, nos dará, uno vive con la esperanza, ¿verdad? Yo creo que todos vivimos con la esperanza de que llegue el domingo y que estaremos aquí. Y que llegue el día de mañana de la oración y que estaremos aquí. Como que ahí no hubo muchos amén, ¿verdad? Creo que nos cuesta la oración, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguirnos esforzando, hermanos. Unos quizás no pueden, unos hermanos. Pues hay que seguir orando para que el día de mañana ellos puedan también. Porque no sabemos si el día de mañana los que podemos venir quizás no podamos venir. Pero habrá hermanos, porque la obra nunca se va a quedar vacía. Habrá hermanos que estarán orando por los que no vengan. Es eso también, hermanos, el llamamiento del Señor. Es tan especial que incluye todo eso, hermanos. Orar por el pueblo también. Porque fíjense que es lo mismo que le compartí hace no muchos a un amigo. Han pasado años y años y años y la palabra del Señor sigue vigente hasta el día de hoy. Porque es palabra de Dios y es palabra viva. Y es ahí, hermanos, donde nosotros deberíamos de darnos cuenta, simple y sencillamente, ver todo lo que el Señor hace a nuestro alrededor. Las maravillas que el Señor hace cada día. Si usted se levanta todos los días y voltea hacia el cielo, se dará cuenta que ese cielo no cambia, hermanos. Obra del Señor. Si usted se da cuenta, y hace rato me llamaba mucho la atención en mi trabajo, mientras me volteaba no volteaba hacia el cielo, sino hacia un área donde, bueno, obviamente que si usted levanta un poco la vista, mira aparte del cielo, que es lo que dice el salmista. Y miraba las nubes, hermanos, tan preciosas, cómo se formaban, y pasaba por mi mente cómo el Señor forma las nubes. Es puro viento, pero hasta como que les da figura. Y eso me llamaba mucho la atención, la grandeza del Señor, hermanos.
cómo hace el cielo, las nubes, las estrellas, todo lo que el Señor ha formado, lo que podemos mirar y percibir, y aún así nos detenemos, hermanos. Todo es obra del Señor. Usted y yo somos obra del Señor, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es una grande bendición. Pero hay que seguir lo que tanto nos cuesta, hermanos. Vencer todo eso que tanto nos cuesta. Hacer la voluntad de Dios. Pero alegres, hermano, porque quizás no hoy, quizás mañana el Señor va a hacer algo mejor con usted y conmigo. Nos irá cambiando. Quizás el día de hoy ya el Señor hizo un cambio en usted y en mí. Gloria a Dios, porque sé que está tratando con cada uno de nosotros. No te frustres si crees que no has cambiado. Has cambiado, pero poco a poco. No te frustres si sientes que hay áreas donde dices, aquí estoy batallando. El Señor lo sabe mejor que nadie. Pero ¿sabes qué? Mientras sigas luchando con eso, va a llegar el momento en que todo eso que te estorba, ya no vas a batallar con eso, porque el Señor lo ha desechado. Pero quizás empezarás a batallar en otras áreas. Gloria a Dios, pero vas a ir reconociendo al Señor en tu caminar. Y todo el resto de tu vida vas a batallar, pero ahí está el Señor. Mientras tú no te alejes del Señor, mientras nosotros caminemos siempre con el Señor, sin importar la lucha o la batalla por la que estemos pasando, el Señor siempre estará con nosotros respaldándonos. El Señor nos dará palabra, nos dará aliento y seguiremos caminando. Pero no nos alejemos de la palabra del Señor, porque es lo que nos va a mantener con vida. Es por eso que el Señor nos llama de una manera especial, con un grande propósito. Quiere tu salvación y mi salvación, tu vida. Pero para que llegue todo eso, dice la palabra, tendrás aflicciones, batallarás, pero obtendrás la corona de vida, privilegiadamente. Gloria sea al Señor de que Él es que nos llamó con ese propósito. Hay que trabajar, pero recibirás el mejor sueldo que jamás te imaginaste. Porque Él tiene cosas grandes y maravillosas para su pueblo. Por eso mismo, hoy que el Señor nos trajo, meditemos el llamamiento que nos ha hecho. Cómo nos ha hecho venir, de qué manera y cómo el Señor hasta el día de hoy nos dice, sigue caminando. Ahí vas, poco a poco, sigue caminando, no desmayes, camina. No voltees hacia atrás, no voltees hacia los lados. Voltea y mira el Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesús. Sigue mi ejemplo, es lo que nos dice el Señor. No sigas el ejemplo del hermano de los hermanos porque te vas a decepcionar. Sigue el mejor ejemplo. El ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesús. La consagración, buscar de Él, orar de Él. No, que no nos pese seguir al Señor, sino todo lo contrario, mirar las cosas que ha hecho con nosotros día tras día. Amén, hermanos. Pues que el Señor les bendiga hoy en este día y vamos a orar.